Abran las puertas, señores y señoras, abran las puertas, que a un hombre vamos a interrogar. Edgardo Buscaglia, aquí en Perspectivas, en Rompeviento TV. Comenzamos. Interrogar. Gracias por estar aquí en Perspectivas, en una emisión más, charlando con Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana y académico por la Universidad de Columbia. Edgardo, como siempre, un gustazo que estés aquí con nosotros. Todo mío. Edgardo, quisiera pasar al tema México, retomando algunos puntos que el tema Trump de pronto se ha convertido también en un distractor de pesadillas que seguimos viviendo en el país y que cada vez se agudizan. O sea, el tema de desaparecidos, el tema de ejecutados, el tema de feminicidios no ha bajado, se sigue incrementando. Y ahorita el tema Trump está opacando toda esa parte. Eso me lleva al tema de corrupción, que sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Tenemos a dos gobernadores de similar apellido, uno de Chihuahua, uno de Veracruz, que están prófugos. ¿Cómo leer que estos exgobernadores, que estaba completamente anunciado que se iban a fugar y se fugaron? ¿Cómo lees eso, Edgardo, aquí en México? Bueno, lo leo positivamente porque yo soy uno de los que ha venido argumentando hace muchos años que el balconeo de megacasos de corrupción política, el balconeo en los países como sucede en Brasil, como comenzó a suceder en Brasil, y que ahora ha invadido toda Latinoamérica por las empresas de construcción brasileira que comenzaron a sobornar a tantos países y demás, hace que exista una reacción institucional tarde o temprano. O sea, que el hecho de que en México haya gobernadores prófugos y los que vendrán, Chiapas y otros que van a estar sometidos a similares auditorías en los próximos tiempos, hace que yo esté muy esperanzado que la sociedad civil se una muchísimo más de lo que ha estado unido hasta ahora y acompañe las alternativas que existen para poder llevar un poco de oxígeno al sistema político mexicano. Y el oxígeno se puede llevar a aquellas figuras que mal o bien están llegando al poder a través de procesos electorales mafiosos, pero que llegan al poder sin ser ellos o ellas mafiosos. Muchas veces son gente de bien que llega al poder, como este chico Kumamoto, creo que se llama, el de Jalisco. El de Jalisco. Hay gente que llega al poder de manera, a través de un proceso, pero que quiere, la sociedad tiene que aglutinar y acobijar a esa gente y permitirles que hagan su trabajo y hacer imposible que se los bloquee en el intento de hacer su trabajo de limpieza del sistema político. Ahí lo tienes en Chihuahua, este señor Corral, que hay que ver qué hace, pero tiene que haber un acompañamiento de sociedad civil auditando a lo que él hace y acompañando a lo que él hace. Entonces, yo creo que el despertar de la sociedad civil mexicana es lento, porque la sociedad civil mexicana, como la rusa, viene de muchas décadas de una cultura social prebendaria, de un adormecimiento, flacidez de sus músculos sociales. A esas sociedades que vivieron por muchas décadas bajo un sistema autoritario como el ruso o el mexicano, les cuesta reaccionar porque no está en la cultura social reaccionar. En la cultura de la élite mexicana, de los que tú ves en televisión diciendo que son independientes, normalmente está el de negociar, el de buscar prebendas. Piensan con el chip de hace 30 años
disfrazándose de nueva política, pero en realidad no lo son. Pero hay gente que uno puede rescatar y esos intentos de rescate, por ejemplo, si ahora Corral dice que quiere procesar a Duarte, tiene que haber un enorme acompañamiento de millones de personas que le hagan imposible al gobierno federal bloquear esa investigación o amenazas contra el gobernador. Habría que acompañarlo. Yo no lo conozco al gobernador, pero habría que acompañarlo y ver qué hace. A ver si realmente está simulando o si realmente quiere llegar. Y eso va a generar un efecto dominó, que hoy parece mentira, hoy parece ciencia ficción, pero ese efecto dominó va a llegar como llegó a Colombia, como llegó a Italia, como llegó a Sudáfrica, y eso puede llevar a las reformas madres que yo vengo proponiendo en mis libros desde hace muchos años. 45 reformas que hoy, bajo los actores políticos mexicanos, son ciencia ficción, son utopías, pero que inmediatamente con este efecto dominó social, la sociedad civil mexicana tiene que aprender a auditar, que es algo que no está acostumbrada a hacer. Sí, y que lo has mencionado. Y lo he dicho muchas veces. Y de a poco está llegando esa conclusión, está auditando investigaciones, los periodistas están haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Como los que hemos mencionado muchas veces, en investigar a los políticos. Ahí tienes el caso de la Casa Blanca. Entonces, a tropezones estamos avanzando, pero tiene que haber un avance mucho más mancomunado y unido de la sociedad civil, y todavía la veo muy fragmentada, ¿no? Y eso es lo que cuesta mucho. Nos ha costado mucho. Y lo ves en esa marcha Vibra México. Yo no estaba en el país, pero la venía siguiendo desde Turquía, desde los Balcanes. Yo venía siguiendo esa marcha. Ahí la tienes, ¿no? Con los Rasputines y las Madres Teresas, todas intentando marchar juntos, separados, pero es una sociedad civil muy fragmentada todavía. ¿Pero tú lo veías como un buen esfuerzo, lo de Vibra México? No, yo lo veo como un esfuerzo mancomunado de la cloaca caviar que tiene este país, de utilizar a estas crisis que sufren principalmente los segmentos más marginados de la población mexicana para distraer de los grandes cánceres que tiene México, utilizándolo a Trump o utilizándolo a cualquier otro tipo de factor decoy, distractor. En realidad, las marchas reales, marchas genuinas, marchas que van a surgir en México, van a ser como tormentas, sin pronósticos meteorológicos, que van a llegar sin que tú te des cuenta, que no las vas a poder pronosticar, ni las vas a ver, ni siquiera en semanas. Y lo que está haciendo el gobierno a través del gasolinazo, a través de su torpeza en lidiar con la crisis de Trump, creando más costos aún hacia futuro, es generar la tormenta perfecta que necesitamos para que la crisis genere esta unificación de la sociedad civil en serio. Y va a surgir. Eso me lleva... con este gasolinazo con el que amanecimos el 2017, ese terminó siendo... se convirtió en una paradoja en muchos sentidos porque... Pues es el símbolo de la corrupción, primero. Bueno, es el símbolo del Pacto por México, es el símbolo de los Barbosa, de los Manlio Fabios, de los Anaya, de los Maderos, todos juntitos ahí. Pero eso, fíjate, genera un encono, un emputamiento severo de la sociedad civil en México. Genera eso... Y de pronto el tema de desaparecidos, de ejecutados y todo, fue hasta rebasado por el tema del gasolinazo. ¿Qué es lo que se busca? Y de pronto es el tema del gasolinazo y de pronto tenemos el tema de Trump. Claro, y se busca. Sí. La gran tragedia de este país es la corrupción política mafiosa, que es lo que vengo diciendo hace años. Recién estos Aguilares Camines que hay en este país, que yo los identifico a través de la carita de él, pero hay cientos de ellos, comienzan a cuestionar lo que nosotros cuestionábamos con Carmen Aristegui hace 10 años, en 2007. Y nosotros ya estamos nuevamente 10 años por delante de ellos, pero por lejos, proponiendo reformas sociales que ellos van a proponer quizás, si están todavía vivos, dando vueltas por México, dentro de 10 años. Yo creo que hay que mantener los ojos en la pelota de fútbol, no solamente. La gran tragedia de este país es la corrupción política mafiosa, que se traduce en decenas de miles de desapariciones forzadas, que se traduce en cientos de miles de personas compradas y vendidas como esclavos en este país, de todas las nacionalidades habidas y por haber. Tenemos que el cáncer que nos hace, que nos convierte en un aperitivo de Trump,
que nos prostituye ante Trump es la corrupción política mafiosa interna. Canadá tiene anticuerpos para enfrentarse a Trump. Por eso Trump trata a Canadá con respeto. No porque Trudeau sea poderoso, es porque sabe que los anticuerpos sociales y políticos de Canadá no van a permitir los abusos de Trump. México se tiene que fortalecer internamente limpiando sus cloacas políticas, sus cloacas televisivas, sus cloacas de intelectuales a sueldo, que son la mayoría. Tiene que limpiar todo eso para poder enfrentarse a los Trumps del futuro, los trampitos que yo les llamo a veces en mis tweets. Entonces, en mis tweets yo doy propuestas, así como las que te estoy dando ahora sobre cómo hacer, qué hacer con Trump. La mejor manera de enfrentarse a los Trumps del futuro que van a venir es limpiando a la clase política empresarial mexicana y a la sindical en muchos sentidos. Y eso te lleva a lo que vamos a hablar en otras entrevistas y en un debate que tenemos pendiente contigo en marzo. Pero el punto es que tenemos que tratar de avanzar hacia la limpieza, propositivamente hablando del cómo, y es lo que a mí me gustaría hablar, limpiar a la clase política mexicana para que podamos enfrentar a Trump y a los que se van a venir, que son mucho peores además. Estados Unidos va a tener una política abusiva frente a México en los próximos años, que no se va a limitar a la acción de Trump. Eso me lleva, casi quisiera cerrar con esto. Bueno, tenemos leyes que están queriéndose implementar nuevamente en México, además de las reformas estructurales que tuvimos del 2013 y estas leyes secundarias y esto que viene. Pero esta no es menor porque además es en tiempos de Trump y con las políticas que está implementando el gobierno de los Estados Unidos. Ley de seguridad interior. ¿Cómo lees tú desde fuera como analista, como investigador, esta ley de seguridad interior que pretende facultar al ejército, o sea, legalizar la salida del ejército de sus cuarteles, operar como ya opera actualmente, simplemente ahora es darle legalidad, sin hacer siquiera un estudio de los impactos que ha tenido en las poblaciones civiles la presencia del ejército en zonas rurales y en las ciudades. La Ley de Seguridad Interior es un instrumento que está utilizando la Guardia Pretoriana de la élite mexicana, la élite política mexicana, para reprimir y extinguir a los movimientos sociales que se vienen a México. Ustedes lo tienen que ver así. Está estratégicamente diseñada esa ley para reprimir a movimientos sociales, no a la delincuencia organizada. Entonces vas a tener al ejército, a las Fuerzas Armadas, legalmente reprimiendo a los movimientos sociales que yo te estoy anunciando que van a venir para deshacerte de esta mierda que tienes en todos los partidos mexicanos, para que legalmente se los reprima, se los extinga como movimientos sociales. Entonces tienen que ver que esa ley de seguridad interior es el fundamento jurídico mafioso que el sistema político mexicano, que es la delincuencia organizada más organizada de México, lo vengo diciendo hace mucho, está creando para legalizar ante el mundo la represión social que se va a venir a México. Entonces, antes de que esa ley de seguridad interior se hubiese aprobado, tendrías que haber tenido a millones de personas paralizando los congresos, como se hizo en Italia, como se hizo en Colombia, como se hizo hasta en Argentina, paralizándolos y no permitiendo que esa ley pase. Pero yo no veo ese movimiento social mexicano generándose eso. A ver, toda marcha tiene que tener un producto final. Sí, la marcha de Rumania, que tú has escuchado, anticorrupción, ¿qué tenía como producto? Que no pase una ley que iba a legalizar la corrupción. No eran masturbaciones de izquierdas caviar, ni de la señora Wallace, ni de la señora Dresser, no, era un producto, que no pase esa ley. Similarmente, te estoy diciendo, en México debería existir un movimiento similar al de Rumania, de millones de personas que no duermen en las plazas, no permiten que esa ley pase. Y tenés el ejemplo de Rumania. Hay un ejemplo que tengo que tiene que ver, por ejemplo, con la movilización que desde mi punto de vista es la movilización más grande en la historia de México, aquí en la Ciudad de México, que se da con lo de Ayotzinapa en octubre, noviembre
del año de Ayotzinapa. Cuando se da esa movilización, nunca habíamos visto una movilización de ese tamaño. Después vinieron otras movilizaciones y también previas, incluso en las elecciones de Peña Nieto, con el 132, o con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En fin, tenemos ejemplos de diversas movilizaciones que se terminaron convirtiendo en un desgaste, prácticamente en un acto depresivo, Edgardo, porque eran movilizaciones masivas como esa de Ayotzinapa que no logró nada en términos reales. Ahorita que me estás diciendo, bueno, es que una marcha tiene que tener un objetivo, una isla en el horizonte. Está bien. ¿A qué te refieres? A ver, eso es lo que yo quiero entender, porque en México es ciencia, lo que estoy explicando a veces se parece japonés. A ver, las marchas que tú has mencionado, que son meritorias, por Dios. O sea, yo también he estado en marchas. ¿Y no puedes descalificarlas? Ninguna. Todas han sido meritorias 100%. Pero era como enviar, ahora que están de moda las leyes de seguridad interior, era como enviar soldados a batalla de a uno. ¿No? Si los mandas de a uno, te los van matando a los soldados. Tiene que tener una... La sociedad civil mexicana marcha como un acto de protesta ante un crimen de lesa humanidad, como es el caso de Ayotzinapa. Sí. Puro meritorio. Pero ¿cuál es el producto esperado de esa gran marcha? ¿Qué producto esperado tangible perseguía esa marcha? De mucha gente diferente, diversa, diferentes valores, diferentes... Pero ¿qué producto los unía? ¿Qué producto esperado? ¿Qué resultado esperado tangible tenía esa marcha? Ninguno. O sea, ninguno, no había ningún resultado esperado, salvo decir, bueno, queremos que aparezcan los culpables. No, tiene que ser un resultado esperado tangible. Y los estudiantes. Los estudiantes, aparezcan los estudiantes. Bueno, y los culpables. Los culpables. Bueno, ¿cuál es el resultado? Los movimientos internacionales de marchas, los movimientos sociales exitosos, siempre han tenido un resultado esperado tangible que condiciona la existencia del movimiento social y que hasta que no se dé ese resultado, el país está paralizado. Las grandes marchas de Vietnam en los años 60 y 70 era para que se firme un acuerdo de paz, tangible, era un papel. La gente quería ver un tratado de paz firmado. Muy bien. ¿Qué tenían los italianos? Que se firme una ley que le dé acceso a la sociedad civil a los bienes confiscados a la mafia. Tangible, operativo. Si esa ley no pasaba, no se movían los millones de personas en Italia. Rumania, hace un mes. Ese es el producto que le falta a México. Ese es el producto que le falta a México. Ahora, la ley de seguridad interior podría ser un movimiento que aglutinase a millones de personas, porque esa ley de seguridad interior se va a traducir en decenas de miles de muertos en este país. De luchadores sociales, mujeres y hombres. No estoy hablando de chapos humanos. Ante una ley mafiosa como esa, tendrías que tener a cientos de miles de personas, a millones de personas en todas las capitales de todos los estados de México, rodeando los congresos y paralizando al Estado, para que esa ley no pase. O sea, ese es el producto a corto plazo tangible, que se traduce en un papel. Eso es lo que no tiene México. Pero tenés que tener liderazgo con esta estrategia, no tenés líderes con esta estrategia. Entonces, como siempre dije, hay grandes líderes sociales en México, que yo admiro. Alejandro Solalinde es uno que yo siempre menciono, y hay muchos otros más invisibles, mujeres y hombres, pero no hay este resultado esperado que actúa como un láser, que le duele al poder mafioso de los países donde ese láser se concentra en una acción. El hecho de que no pase una ley mafiosa que iba a legalizar la corrupción, que la iba a legalizar. En Rumania, ese fue un acto. La ley no pasó. Pasaron al próximo resultado. No se movió la gente de las plazas en Rumania. Siguieron paralizando el país. Queremos que renuncie el gobierno. Cabrón, millones de rumanos querían que renuncie el gobierno. Y lo están logrando. ¿Entiendes? A eso me refiero. Tiene que haber un resultado operativo tangible a corto plazo, que la gente pueda palpar y que aglutine a millones de personas. Porque, insisto, esa ley de seguridad interior se traduce en decenas de miles de muertas en este país.
Es una ley diseñada para reprimir a los movimientos sociales que le van a quitar el poder a los Salinas, a los Calderones y a los diferentes amnististas que se van a venir a México a proponer alianzas entre la misma mierda que ha venido gobernando este país en los últimos 25 años. Entonces, el demonio en México no está en Trump, está en nosotros mismos, para que podamos enfrentar a Trump con la dignidad que lo hizo Trudeau o China. Y eso es importante entenderlo así. Entonces te estoy uniendo un poco la parte internacional con... Edgardo, voy a tener ya que cortar el programa. Nada más, pero, quisiera, hace algunos años felices. Cuando pasó... No, es que me gusta que me encanta las que debates y que planteas las cosas y que además te puedo rebatir y que no hay bronca, pues, ¿no? Que luego acá en México cuesta. Si no me duermo, sí. Pero dime una cosa, hace algunos años, cuando pasó Ayotzinapa, ese 26 y 27 de pesadilla, yo te pregunté, tú venías... Incluso te percibía cansado. Habías tenido, creo que, unos días maratónicos. No, deprimido. Te pregunté qué te provocaba México. Y ahora, en este 2017, en este febrero de 2017, te vuelvo a preguntar, ¿qué te provoca México? Lucha. Ante todo, lucha. Toda persona que en este planeta se considere un luchador por la libertad social, por los derechos civiles, por los derechos sociales, tiene que considerarse mexicano. O sea, este es uno de los grandes desafíos de la humanidad, México, junto con otros, como China en otros sentidos y demás. O sea, este es un país con enorme riqueza, es un gigante más que adormecido, drogado por su propia corrupción, y que, bueno, una vez que se le quite esa inyección de droga que es la corrupción política que lo ha venido sometiendo, va a despertar como un gigante que es. Y en la mente de los que estamos luchando por esta causa, vemos a México como un líder de toda esta región, que va a llevar a una integración de los derechos sociales, de los ecuatorianos, de los argentinos, de los chilenos, para que el continente americano se transforme en un bloque, en un símbolo de los derechos sociales universales, que son los que están manteniendo a esta región subsumida en la corrupción, el hecho de que los derechos sociales no se pueden materializar. Entonces México lo vemos como un catalizador de esas reformas hemisféricas, y por lo tanto es imprescindible, urge que México limpie su propia casa para que pueda liderar esta región, por el tamaño de su economía, por su historia propia que ha servido de inspiración para las historias de otros países. Un desafío para un desafío. Wow. Entonces yo en ese sentido considero que la lucha por México es una lucha universal. Y hay que estar ahí al pie del cañón. Yo a veces me deprimo como le sucede a todo ser humano, yo también lloro. Yo también me deprimo, me dan muchas ganas de llorar cuando llego a México y me encuentro con muchas Ayotzinapas, con muchos episodios como Iguala frente a mí, a diferencia de la flacidez intelectual de los que están hoy en día hablando de este tema pero no haciendo nada. Yo me reúno con muchos de los mafiosos que gobiernan este país, trato de amenazarlos legalmente, trato de hacerles sentir el costo de no proteger a las víctimas que me piden ser protegidas y de representarlas pro bono, gratis, como estoy haciendo. Entonces, de alguna manera siento que con pequeños granos de arena uno puede avanzar, y estoy desesperado para que esta unificación de los movimientos sociales en México se traduzca como un rayo láser en un resultado esperado concreto a corto plazo que va a unificar a México. No detrás de candidaturas independientes o de partidos, sino a través de un producto esperado que va a beneficiar a todos los mexicanos. Rumania no está exigiendo de a millones en las plazas de que un partido tome el poder. No está representando a ningún partido, está representando a una sociedad con bebés, con señoras, con abuelas en las calles, exigiendo que un gobierno renuncie. Y ya lograron que una ley que iba a legalizar la corrupción no pase, que no sea aprobada.
Eso es un producto a corto plazo y hoy tenés en México ese mismo producto, que es la Ley de Seguridad Interior, en donde habría que bloquearla con millones de personas en la calle, pero no al estilo del 2006-2007, sino realmente con un producto esperado en donde haga temblar a todos estos mafiosos que están adueñándose del poder político en este país. Hacia eso vamos. Edgardo, felicidades. Otra vez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Y nos vamos con esta frase que decía Edgardo Buscaglia, que México se ha convertido también en un desafío para la humanidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima.